Ahí sí. Sí. Ya. Bien, los dos grupos entonces de parámetros, los que tienen que ver con cómo ocurre en el tiempo y cómo usan el sistema, es el otro grupo. Y luego cómo recolectamos los datos, ¿cierto? Hay que definir cada cuánto tiempo qué valores, o sea, cómo vamos a... exactamente, ¿cierto? Cuáles son los parámetros que vamos a estar registrando en cada instante de tiempo. ¿Bien? Los datos que recogemos no necesariamente corresponden a los parámetros de caracterización, a lo mejor requieren entonces un cálculo posterior para poder tener exactamente los parámetros que caracterizan la carga. Con los datos recolectados, entonces pasamos a la fase del agrupamiento o fraccionamiento de la carga de trabajo. ¿Ya? Y la idea de estas técnicas es que dividen la carga de trabajo en clases, ¿ya? Que sean lo más homogéneas posible dentro de cada clase. Y enseguida entonces la caracterización de la carga, es decir, qué porcentaje de cada de cada clase de trabajo constituyen la carga de trabajo. ¿Ya? Los típicos atributos, ¿cierto?, que van a aparecer en los datos de agrupamiento son el uso de recursos, tiempo de CPU, tiempo de uso de entrada-salida, aplicaciones, los megabytes transmitidos a través de Internet, por ejemplo, objetos utilizados, si se están utilizando, están analizando archivos gráficos, por ejemplo, situación geográfica de los usuarios si tuvieran que ver con eso, etcétera. Todo depende de lo que estemos estudiando. Enseguida, para definir, ya tenemos definidas las clases, cómo las caracterizamos, entonces podríamos utilizar valores que representen las medias de los distintos parámetros, con sus varianzas, o a lo mejor una distribución de los parámetros, o mediante componentes principales, etcétera. Hay más de un método. ¿Ya? En lo que nosotros vamos a trabajar hoy día, vamos a usar agrupamiento para definir entonces las distintas clases. ¿No? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre las técnicas de agrupamiento, o clustering en inglés. ¿Ya? Vamos a trabajar básicamente con lo que se llama agrupamiento jerárquico. ¿Ya? Hay muchos otros métodos que se estudian en otras asignaturas. ¿Qué es el agrupamiento o clustering? Se trata de, a partir de observaciones, generar grupos dentro de esas observaciones, grupos o clústeres, ¿ya? Que sean entre ellos lo más homogéneo posible y podamos distinguirlos respecto de otros grupos. En el ejemplo de la gráfica hay un ejemplo ideal, en que es muy claro que hay grupos de trabajos nubecillas, ¿cierto? Y que se distinguen entre ellas. Ahora uno podría pensar que eso es un agrupamiento bastante fino, uno podría a lo mejor definir otro agrupamiento que tomara todos los que están en la primera mitad de uso de CPU y otro en la segunda mitad de uso de CPU. Y también podría ser un clúster adecuado, depende de lo que estemos estudiando. Entonces son las siguientes. Primero, seleccionar los parámetros con los que vamos a estudiar, y vamos a hacer el agrupamiento. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Enseguida transformar esos parámetros si fuera necesario. La transformación significa, por ejemplo, normalizarlos, llevarlos todos a una misma escala, depende. Eliminar valores extremos, si es que corresponde. Puede ser que un valor extremo sea el elemento más importante de la carga, por lo tanto no lo podemos sacar. Escalar las observaciones, seleccionar una métrica para la distancia,
En el gráfico anterior, ¿cierto?, la distancia euclidiana, pero puede que no sea la distancia más adecuada. Y a continuación construir los grupos o clases. Interpretar los grupos, ¿ya? Eso es súper importante, porque la interpretación podría ser que tengamos que hacer una nueva iteración haciendo un nuevo agrupamiento, ¿ya? Si resulta que llegan unos grupos que no es posible caracterizarlos, que no son, por ejemplo, hay muchos elementos muy distintos dentro de un grupo, querrá decir que tengo que definir más grupos al hacer el clustering. Eso es súper importante. En general, los algoritmos de clustering suponen conocido el número de grupos en que se va a hacer la distribución, se va a generar el agrupamiento, ¿ya? Y eso entonces requiere una iteración eh, que es a través de la interpretación de los grupos que se obtienen que se puede mejorar en un agrupamiento inicial. Una vez entonces que están hechos los grupos, se seleccionan los componentes representativos que definen las distintas clases dentro de la carga. Suele ocurrir que para hacer el agrupamiento hagamos muestreo, o sea, nos estudiamos todo el registro de la carga de trabajo de un sistema durante una semana, porque por tamaño, ¿ya? Y entonces generamos más bien un muestreo. Por el lado del número de observaciones, pero también podría ser que decíamos no utilizar todos los parámetros existentes, sino que algunos solamente, ¿ya? Eso es un primer elemento. Perdón, el muestreo era esto, de escoger dentro de las observaciones un grupo, puede ser un muestreo aleatorio, puede ser un muestreo representativo, dependiendo de lo que estemos estudiando. Dentro de la selección de parámetros es lo segundo que dije, digamos. ¿Cuáles son los parámetros que me van a distinguir los distintos requerimientos del sistema? Y si todos los requerimientos tienen un parámetro que es igual para todos, no tiene sentido incorporarlo en el agrupamiento. Hay que incorporar aquellos que tienen variación, ¿ya? Entonces un criterio es mirar la varianza de los distintos parámetros, y si no tienen varianza se omite. También puede ser que sea un parámetro que no tenga impacto, que aunque varíe, no tiene impacto en el desempeño del sistema y también se omite. Por ejemplo, un parámetro podría ser, no sé, el género del usuario, por decir algo, y entonces eso no tiene impacto, eso lo pone en la caracterización de cómo se usa el sistema, ¿sí? Se omite. También puede ser dirigido por los datos, entonces creemos que son muchos, que hay algún dato que no nos convence si tiene interés o no, hacerse el agrupamiento con y sin ese dato, y si los resultados son los mismos, entonces quiere decir que ese parámetro no era necesario. Después está el tema de la transformación de los parámetros, de algún tipo de escala, de cambiarle la escala, ¿ya? Por ejemplo, está ahí, supongamos, dice, dos programas usan la CPU durante 1 y 2 segundos respectivamente. Son igual de diferentes que dos programas que tardan 1 y 2 milisegundos. Sin embargo, la diferencia entre estos últimos es despreciable frente a los dos primeros, ¿ya? ¿Cómo registramos esa distinción? Una posibilidad sería usar, en lugar de la escala lineal, usar una escala logarítmica, ¿ya? Entonces, al hacer las comparaciones se mantendrían las diferencias. El otro ejemplo o sea, la otra cosa que hay que cuidar, ¿cierto?, en este proceso son los valores extremos, lo que comentaba inicialmente, que si
La primera intención, ¿cierto?, es eliminar el valor extremo, pero esto no siempre es posible, depende de la importancia que tenga ese requerimiento. Si es el principal requerimiento del sistema y es el que ocupa más recursos, no puede ser simplemente eliminado. Será un grupo aparte dentro del agrupamiento, simplemente. Luego el escalado, ¿cierto? Tenemos varios modos de hacer escalado y no siempre es aconsejable, de nuevo, depende de los datos, ¿ya? Tenemos escalados, por ejemplo, que pasan respecto a la media desviación estándar, ¿ya? Esos generan unos datos que tienen una distribución, que tienen media y varianza 1, ¿ya? Puede ser también un escalado por rango, ¿ya? Para obtener puros datos entre 0 y 1, ¿ya? También puede ser un escalado con los percentiles, ¿ya? De modo que el 95% de todos los valores caigan entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, hay más de un modo de hacer escalamiento. El más clásico sí es la estandarización en intervalo 0-1, pero no es la única. Las distancias. De nuevo, la distancia euclidiana, la más clásica, pero también podemos pensar en una distancia euclidiana ponderada, o podemos pensar en la distancia de chi cuadrado, es una distancia que entonces hace depender, es relativa, ¿sí? Como una tasa. También hay otras distancias, la de Manhattan, ¿cierto? La del Supremo, etc. Las técnicas de agrupamiento. El agrupamiento en general lo que busca es minimizar la varianza dentro del grupo y maximizar la varianza entre grupos, ¿ya? Básicamente podemos distinguir dos clases de técnicas, las no jerárquicas y las jerárquicas. En las no jerárquicas ¿sí? En las no jerárquicas se divide, o sea, se busca conseguir cada grupo, esta es la tarea completa, ¿ya? Lo que ocurre es que los algoritmos que no son jerárquicos, y se generan K grupos, y después, claro, quisiera probar con K menos un grupos, no significa que un grupo se divida en dos, sino que se vuelve a analizar todo el conjunto de observaciones y se generan los K menos un grupo, ¿ya? Al contrario de lo que ocurre en una técnica jerárquica, en que lo que vamos haciendo es siempre dividiendo, partimos con un grupo, con todas las observaciones en un solo grupo, y vamos dividiendo en 2, en 3, en 4, etc. ¿Ya? Y entonces el grupo 3, por ejemplo, es la división del grupo 2. ¿Ya? O sea, perdón, cuando pasamos de K igual 2 a K igual 3, uno de los grupos se divide en otros dos grupos, ¿ya? Entonces hay un anidamiento de agrupamientos, y es lo que genera los árboles de agrupamiento en el agrupamiento jerárquico. Bueno, la jerarquía en realidad puede ser, o sea, la estrategia puede ser o bien ir dividiendo o bien ir combinando, ¿ya? Esos son los modos clásicos del agrupamiento jerárquico, que es el que vamos a ver hoy día.